lo pongo a grabar en este momento. ¿Ya? Bien, vamos a dar como siempre 2 minutitos para que entren los que faltan todavía. Acuérdense de poner sus nombres oficiales para el tema de la asistencia. Pero están todos ya en todo caso. Ustedes no son tantos. Bien, muchachos, vamos a comenzar esta clase. Recordad que nosotros estábamos hablando de sistema respiratorio. Estábamos hablando la clase anterior de para qué servía la respiración, cómo se movían los gases, desde dónde y hacia dónde, de qué manera nosotros éramos capaces de liberar CO2 y de incorporar oxígeno desde la atmósfera, y había quedado pendiente el tema de la mecánica ventilatoria, ¿ya? Porque también hablamos la semana pasada de la diferencia entre ventilar y respirar. Dijimos que las máquinas que se están comprando son ventiladores mecánicos para afrontar esta crisis y no respiradores, como algunos también le llaman. Son ventiladores mecánicos y la idea es que hoy día veamos precisamente eso. Que hoy día hablemos del mecanismo de ventilación, ¿ya? Pulmonar, que, ojo, es distinto a respiración, ¿ya? Y vamos a profundizar un poquitito en ello. Voy a compartir la pantallita. Acá tenemos nuestra pantallita para la clase de hoy, 7 de mayo, el tema sería mecánica ventilatoria, y tenemos que entender primero algunos conceptos. Para poder entender mecánica ventilatoria, necesitamos entender algunos conceptos. Uno de esos conceptos es el de presión de los gases, ¿ya? Y aquí está definido. Nos dice que la presión de un gas es una medida de la frecuencia, de la cantidad de veces que las partículas de un gas chocan contra las paredes del recipiente que los contiene. Esa es la idea. Si ustedes creen, se imaginan que tienen un tarrito, ¿ya?, con tapa y que adentro tienen pelotitas de ping-pong, y ahí ustedes lo empiezan a mover. Bueno, ¿cuántas veces esas pelotitas van a chocar con las paredes? Es una medida de la presión que están haciendo. Y aquí en este ejemplo, tengo un recipiente que es este cuadrado que está acá, y tengo partículas de gas adentro y tengo partículas de un gas afuera. Esas partículas van a estar chocando, y en este caso en particular van a haber partículas chocando desde afuera hacia adentro, y también van a haber partículas chocando desde adentro hacia afuera. Ahora, si la cantidad de choques que hay desde afuera hacia adentro es igual que la cantidad de choques que hay desde adentro hacia afuera, nosotros, en esa circunstancia, diremos que la presión exterior va a ser igual a la presión en el interior. ¿Ya? Eso es lo que ocurría en esta situación de equilibrio, en esta situación ideal. Si yo aumento la frecuencia de choques, estaría aumentando la presión. Ojo que no importa si choca una partícula u otra partícula, no es la frecuencia de choques de una partícula, es la frecuencia de choques de la suma de todas las partículas con el recipiente que los contiene. Ese es el concepto de presión. Más adelante lo van a ver porque en química entiendo que se ve presión de los gases. Entiendo, no estoy completamente seguro. Y que se ve en octavo. Pero la necesitamos nosotros para entender respiración. Por eso yo estoy haciendo una explicación sencilla respecto de lo que debemos entender por presión de un gas. Ahora, hay una cosa que importante, con esto vamos a pasar al segundo dibujito, que lo tengo acá hecho desde antes. Tengo acá dos situaciones. Por si acaso el 2 no tiene nada que hacer ahí más que para ayudarme a buscarlo dentro del banco de imágenes, ¿ya? Es una forma fácil de reconocerlo. Ahora sí, estamos bien. Ahora tenemos dos situaciones. Una situación A, en donde hay una gran cantidad de partículas dentro del recipiente y hay pocas partículas fuera del recipiente. En este caso, siguiendo la misma línea, la cantidad de choques que harían las partículas dentro del recipiente sería mayor que la cantidad de choques que harían las partículas
desde afuera del recipiente. Acá, por lo tanto, se pierde el equilibrio que habíamos descrito antes. En este ejemplo, la presión en el interior es mayor que la presión en el exterior. ¿Ya? Pregunta: ¿qué pasaría si por algún motivo este recipiente se rompe y se genera una apertura allí? ¿Qué creen que pasaría? ¿Las partículas saldrían? Perfecto, las partículas saldrían. Exactamente. ¿Ya? Y diríamos, por lo tanto, que las partículas se mueven desde zonas de mayor presión, que tiene la presión interior, hacia zonas de menor presión. Así fluye el aire. ¿Ya? Hacemos el mismo ejercicio, pero con una situación distinta. En este caso, el choque de partículas es mayor desde afuera que el choque de partículas que hay desde adentro. En este ejemplo, lo que va a pasar es que la presión interior es menor que la presión exterior. Por lo tanto, si hacemos el mismo ejercicio y se rompe este recipiente, efectivamente lo que va a pasar de nuevo es que el aire o las partículas de este gas se van a mover desde zonas de mayor presión hacia zonas de menor presión. En otras palabras, en este caso el aire entraría. Porque el aire siempre se mueve desde zonas donde hay mayor presión a zonas donde hay menor presión. ¿Ya? Eso, al menos como concepto, es importante tenerlo presente. Entonces, diremos que las partículas de un gas, con negro, de un gas o de una mezcla de gases, siempre se mueven desde zonas de mayor presión a zonas de menor presión. ¿Ya? Eso podemos concluir de lo que estábamos viendo recién. Recordar que en el sistema respiratorio, supongamos que este es un sistema respiratorio, ahí está la tráquea, ahí están los pulmones, yo lo que tengo que hacer es mover aire. ¿Ya? Por lo tanto, si en alguna circunstancia la presión acá, afuera, digamos, es mayor, y la presión aquí adentro es menor, lo que va a pasar es que el aire va a entrar. En cambio, si la presión dentro es mayor y la presión fuera es menor, el aire va a salir. Entonces, ¿qué va a pasar ahora si yo estoy pensando en un sistema respiratorio? Te voy a borrar acá. Ya tengo acá un dibujito del sistema respiratorio. Está un poco mal hecho aquí abajo, lo voy a corregir. ¿Ya? Un dibujito del sistema respiratorio. Esto es más o menos así. Está un poco la dedita así. ¿Ya? Tengo esto. En este ejemplo, yo puedo ver que aquí afuera hay muchas partículas del gas amarillo, acá. Y aquí dentro hay pocas. Técnicamente hablando, aquí afuera hay una presión que es mayor respecto a la presión que está dentro. Que hay una presión que es menor, ¿cierto? En esa circunstancia, lo que debiese pasar es que el aire entra. Lo que nosotros debemos responder o debemos entender es cómo logra nuestro sistema respiratorio generar bajas presiones dentro del tórax. Porque eso es lo que el sistema respiratorio tiene que hacer, generar presiones.
¿ya? Y en este caso, generar bajas presiones en el tórax. Me dicen que dibujo bien, le agradezco, y voy a tratar de subir la clase después en el modo, ¿ya? Ahora, volviendo a este asunto, voy a nuevamente grabar esto. Ah, por si acaso, estos dibujos que yo estoy haciendo, después los voy a consolidar ya en un archivo, en un PDF para subirlos, para que ustedes los puedan tener. No es necesario, por lo tanto, que hagan los dibujos, porque yo los voy a entregar. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo funciona este asunto? Voy a dibujar acá. Un sistema respiratorio. No está perfectamente bien hecho, por si acaso se entiende, ¿ya? Pero la idea es que este es un sistema respiratorio, ¿ya? Aquí tendríamos la tráquea, aquí estaría la nariz, la boca del individuo, ¿ya? Entonces se divide acá, ¿ya? Pero aquí está, diríamos, en reposo, ¿ya? Bien, hay dos movimientos respiratorios. Uno que se llama inspiración y otro que se llama expiración. En la inspiración, lo que yo tengo que conseguir es que el aire entre. ¿Cómo logro esto? De la siguiente manera. Hago esto. Voy a poner nuevamente aquí. No voy a dibujar la nariz ahora, por si acaso. Ahí están. El árbol bronquial, qué sé yo. Hay un músculo muy importante que es un músculo respiratorio que está aquí abajo. Estoy dibujando ahora. Que se llama diafragma. Si se fijan aquí, ese músculo está curvadito hacia arriba, pero aquí está aplanado. ¿Ya? Como es un músculo de hecho voluntario. Nosotros podemos decidir cuándo queremos respirar. Yo les puedo decir, inspiren ahora, y ustedes van a inspirar, van a bajar su diafragma, lo van a contraer y va a funcionar. Pero lo que pasa es lo siguiente. Voy a escribir acá. Cuando el diafragma se contrae, desciende, se aplana, aumentando el volumen pulmonar. Por el solo hecho de aumentar el volumen pulmonar, aquí vemos que ese espacio que antes estaba curvado, ahora está aquí abajo, está planito, por lo tanto se aumentó todo ese volumen, ese espacio acá, voy a dibujarlo acá con línea punteada, esto era así, y cuando nosotros inspiramos, eso baja, ¿ya? Como baja, ¿ya? Como baja, bueno, da lo mismo si quieren esos puntitos ahí, aumenta el volumen. Y al aumentar el volumen pulmonar, que es lo que dice aquí abajo, el aire entra para llenar ese volumen. ¿Ya? Eso es lo que pasa en inspiración. Inspiración. La expresión la vemos después. ¿Ya? Entonces, en estricto rigor, lo que hace el diafragma al descender es lo siguiente. Genera una presión negativa. O sea, una presión que es mucho más baja que la presión que hay usualmente en el interior. Como la presión dentro del pulmón se hace negativa, la presión que está afuera se hace más alta y por lo tanto el aire entra. Así de sencillo es.
Es como pensar en una jeringa, ¿ya? Es como pensar en una jeringa si ustedes piensan en la siguiente situación. ¿Ya? Tengamos, por ejemplo, acá tenemos una jeringa, y aquí está la abertura de la jeringa, acá está, digamos, donde se pone la aguja. Esta jeringa está al revés, por si acaso está de cabeza. Aquí está el émbolo, y tengo acá la cosita que hace que suba o baje el émbolo. ¿Qué pasa si yo tiro el émbolo hacia abajo? Sí, se saltaría. ¿Qué pasa? Bueno, aquí se saldría, digamos que es más largo esto, ¿ya? Ah, ¿Ya? am, haría presión, o sea, se tiraría. Sería como más difícil sacar. Ah, no, porque eso sí. ¿Qué pasaría Se con el aire? llena. Si esto está conectado, que se llena, es una buena palabra. Si yo tiro esto para abajo, lo que va a ocurrir, voy a hacerlo aquí abajo, aquí al otro lado de la misma jeringa en la siguiente situación, que estaría ahora el émbolo, digamos, aquí en la orilla. Ya nosotros lo tiramos. Ya hay toda esta diferencia. Ya, eso fue lo que se movió. Para llenar ese espacio de aire, lo que tiene que ocurrir es que tiene que entrar aire desde el exterior. Eso es lo que va a pasar. En el fondo, nosotros teníamos aquí una cantidad determinada de partículas, y acá vamos a tener una cantidad determinada de partículas que es la misma en cuanto a su concentración a lo que está afuera. Es lo mismo. En el fondo lo que se busca es que las presiones se igualen. ¿Ya? Esa es la idea. Y si ahora lo que nosotros decidimos hacer es, la misma jeringa, es acortar, o sea, apretar el émbolo. Apretamos el émbolo. ¿Qué va a pasar en este caso con las Se liberan. partículas de aire? ¿Qué pasa entonces? Se liberan. Se liberan. El aire sale. Tan simple como eso. Por lo tanto, el hecho de que entre aire a una jeringa o de que salga aire de una jeringa depende del volumen que nosotros queramos llenar dentro de esa jeringa. Esa es la idea. A nivel pulmonar es exactamente lo mismo. Nosotros podríamos, estamos acá nosotros, en este dibujito recién, nosotros podríamos decir que el hecho de aplanar el diafragma, de que baje el diafragma, es el equivalente de bajar el émbolo de esa jeringa que dibujaba recién. Y por lo tanto, el aire va a entrar. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en la expiración? Vamos a la expiración ahora. Por lo cual voy a tener que borrar acá. Voy a tener que borrar. Y voy a hacer la misma llavecita, pero desde aquí. Y decimos, azul. En la expiración, el diafragma sube. Esto disminuye el volumen pulmonar y el aire sale. Entonces, tenemos lo siguiente, tenemos nuestros pulmones, pero ahora subieron. Hasta ahí. Ahora subieron. ¿Ya? Y suben porque el diafragma ahora se relaja. Eso es importante considerar, sí, que la posición aquí arriba del diafragma, la posición aquí arriba del diafragma es su posición natural. ¿Ya? Es su posición natural. Yo podría incluso hacer que salga más aire. Diafragma relajado, digamos.
yo podría hacer que salga incluso más aire si es que yo hago lo siguiente. Si es que yo aprieto las costillas. Aquí voy a salir de la pizarrita, voy a guardar primero el dibujo, ¿ya? Y voy a salir de acá para ir a la pantalla principal, ¿ya? Ahora, pasa lo siguiente, miren mis manos. Las costillas funcionan parecido a cómo funciona un acordeón. En un acordeón tenemos, se llama, no me acuerdo cómo se llama la cosa que le da aire, pero que es una cuestión articulada, ¿ya? Es como una parrilla que tiene alambre entre medio del fuelle. Fuelle se llama. Ya, ese fuelle, que es lo que se aprieta para que el aire salga, ¿ya? Tiene de repente unos alambritos para que se mantenga en su posición. Nuestras costillas también tienen la capacidad de moverse. Se separan un poquitito y se juntan. Es poquitito lo que lo hace. Es súper poco, pero es perceptible. Cuando nosotros inspiramos, nuestras costillas se llenan, nuestro tórax, nuestro pulmón, se llena de aire y por lo tanto las costillas se abren un poco. Se abren un poco. ¿Ya? Cuando se abren, almacenan energía elástica. Almacenan un poco, es como tirar, es como doblar un lápiz finalmente. Cuando tú doblas un lápiz, ese lápiz que está doblado almacena energía elástica. De modo que cuando yo dejo de hacer fuerza, el lápiz vuelve a su normalidad. Esa es la idea. O con otros plásticos funciona bien, o con un lente. Si yo lo doblo, está almacenando energía elástica. Si yo dejo de hacer esta fuerza que estoy haciendo acá con mi dedo, vuelve a su posición original. Es básicamente la misma idea. Con las costillas pasa lo mismo. Si yo las lleno de aire, van a almacenar energía elástica. Pero cuando yo dejo de hacer la contracción diafragmática, que eso es lo que hace que se llenen de aire, las costillas vuelven a su normalidad. Y al volver a su normalidad, ayudan a apretar la parrilla costal y por lo tanto hacen que el aire salga. Por lo tanto, la expiración en parte se da por el diafragma, lo que decía, pero hay que escribirlo también, lo voy a escribir en verde, en la expiración también ayudan las costillas. ¿Ya? Es importante considerarlo. Bien, ahora, no solamente ayudan las costillas, sino que también ayudan otras cosas que creo que también lo tengo escrito acá. Vamos a buscarlo. Acá. Acá. Nos dice, la expiración es consecuencia del relajamiento del diafragma, que vuelve a su posición normal, más la contracción de unos músculos que se llaman intercostales internos. ¿Ya? Esos músculos están entre medio de las costillas, por eso se llaman intercostales, están entre medio de las costillas. Cuando esos músculos se contraen, hacen que las costillas se acerquen. O sea, el mismo efecto de apretar un acordeón, que se acerquen, en el caso del acordeón, se acercan los puntos máximos del fuelle, el fuelle se hace más chico, y en el caso de nuestro tórax, cuando los intercostales internos se contraen, nuestro fuelle se hace más chico, y por lo tanto el aire también sale. Y lo tercero, lo que les explicaba recién, es la liberación de la energía elástica almacenada en las costillas durante la inspiración. Por lo tanto, la expiración es un fenómeno un poco más complejo, y de hecho nosotros lo podemos notar también. Nosotros tenemos distintas formas de expiración. Una expiración relajada, normal, cuando estamos tranquilos, qué sé yo. Una expiración más forzada, cuando, por ejemplo, estamos haciendo deporte. Una expiración muy forzada, si, por ejemplo, les piden que inflen globos, estén inflando globos, hay otro tipo de expiración porque va a depender de si lo estamos haciendo solo con el diafragma o si nos estamos ayudando con los intercostales también externos. La expiración en ese sentido es mucho más dinámica, ¿ya? Bueno, así es como el aire va a entrar o salir de los pulmones. A recordar ese concepto. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta?
¿Tú ven? ¿Ya? No. Perfecto. No. Ahora vamos a entrar desde este mismo punto de vista, vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Acuérdense que empezamos hablando de la presión de los gases. La presión de los gases. Vamos a ver ahora cómo ese concepto de presión de los gases funciona a nivel del alvéolo. Y también tenía hecho el dibujo, pero lo voy a hacer de nuevo, mejor, porque ya lo tengo gastado acá, así que lo voy a hacer de nuevo. Ya, vamos a pensar ahora en lo siguiente. Voy a dibujar un alvéolo, que recordemos son esos saquitos en donde terminan las vías del pulmón. Voy a dibujar por fuera una arteria, que en realidad es un capilar, es una arteria muy, muy, muy delgadita. ¿Ya? Una arteria muy, muy, muy delgadita. Y vamos a usar la siguiente clave. Voy a decir que esos puntitos representan al oxígeno y voy a decir que esos puntitos representan al CO2. Ay, me estoy proyectando la pantalla, no, perdón. Ahí sí. Ahí sí. Ahí está la clave. Ya, tengo entonces, aquí, tengo entonces mi alvéolo. Tengo también mi arteria, que en realidad es un capilar. Una arteria muy delgadita. ¿Ya? Y tengo entonces esa clave de color, el oxígeno y el CO2. Bueno, lo que va a pasar es lo siguiente. El aire que está entrando al alvéolo tiene una cantidad relativamente alta de oxígeno. Y la sangre que llega al alvéolo tiene una cantidad bastante limitada de oxígeno. De hecho, tiene oxígeno, tiene poquito, pero tiene. Muchas veces, sobre todo en básica, les dicen que la sangre que llega al pulmón no tiene oxígeno, tiene que enriquecerse. La verdad es que sí tiene, pero poquitito. Volviendo al concepto de presión de los gases. Si tengo esta situación, ¿cuál sería la tendencia aquí de las partículas azules? ¿Moverse del alvéolo a la arteria o de la arteria al alvéolo? Del alvéolo al arterio. Perfecto. Así es simple. Por lo tanto, lo que tú esperarías que pase aquí es que ocurra este tipo de intercambio. ¿Ya? Es decir, en ese caso, el oxígeno pasa a la sangre. ¿Ya? En lenguaje técnico tendríamos que decir lo siguiente. Voy a usar un poco más grueso. Tendríamos que decir que la presión del oxígeno en el alvéolo, que eso se llama así, presión de oxígeno alveolar, es mayor que la presión del oxígeno capilar. ¿Ya? Y tal como vimos al comienzo de la clase, siempre los gases se mueven desde donde la presión es mayor a donde la presión es mayor. Por lo tanto, efectivamente, el oxígeno se mueve desde el alvéolo hacia el capilar. Perfecto. Simple. Ahora, ¿qué pasa con el CO2? En el aire que nosotros respiramos hay virtualmente muy poco CO2. Los colores no ayudan mucho. Voy a borrar. Voy a borrar acá. Ya se entendió la idea del intercambio del oxígeno. Y yo creo que también ya son capaces de predecir lo que va a pasar con el intercambio de CO2. Porque lo que pasa es lo siguiente. Insisto, el CO2 que hay en el aire que nosotros inspiramos, si es que estamos en una habitación bien ventilada, obviamente, es bastante poco lo que se encuentra. Y en cambio, en la arteria, la presión del CO2 es mucho mayor. Volviendo al concepto, tendríamos que decir en este caso, usando el lenguaje adecuado, que la presión del CO2
capilar, ¿ya?, es mayor que la presión del CO2 alveolar. Y en consecuencia, lo que va a pasar es que el CO2 se mueve desde zonas de mayor presión del capilar hacia el alvéolo. Y por lo tanto el CO2 sale. ¿Ya? Así se explica finalmente de manera correcta la difusión de los gases. Lo explicamos en términos de las presiones. Por eso, por ejemplo, a lo mejor alguna vez le han dicho en educación física, ustedes son estudiantes que hacen mucha educación física, que cuando sienten que se están quedando sin oxígeno, voy a proyectarme yo, no sé si alguna vez le han dicho que cuando se sientan que están quedándose con poco oxígeno o que tienen que mejorar la ventilación, tienen que expirar al labio fruncido. O sea, le dicen que boten el aire con los labios apretados. Que lo hagan así. Esa sencilla acción hace que aumente la presión del aire dentro del alvéolo. Y como aumenta la presión del aire dentro del alvéolo, facilita el paso del oxígeno desde el alvéolo hacia la sangre. Los que hacen natación sobre todo también sienten esto, porque en natación muchas veces le hacen hacer estas bombitas, que la hacen respirar, obviamente en la atmósfera, y botar el aire en el agua, botar abajo el aire. Porque eso aumenta la presión alveolar y por lo tanto facilita el intercambio gaseoso. Son maniobras simples que nos permiten mejorar nuestra fisiología. Como el movimiento de aire hacia el interior del pulmón es un asunto netamente de presiones, ahí nosotros podemos utilizar entonces máquinas que inflen los pulmones generando presión. Bueno, eso es lo que hace un ventilador, que están tan en boga actualmente los ventiladores por esta pandemia. Recuerden que una de las complicaciones que genera esta enfermedad es una insuficiencia respiratoria severa. De hecho, por eso se llama SARS, Síndrome Agudo Respiratorio Severo, SARS-CoV-2. ¿Cómo puedes tú combatir esa deficiencia respiratoria? Simplemente poniéndole una manguera a la persona que está en el hospital, se sella, cosa que el aire no se salga por ninguna parte, y con una maquinita que tira un motor, ¡pum!, le tiras aire para adentro, que es lo que a él le está costando hacer. Como aumentan la presión dentro del pulmón, facilitas el intercambio de gases. Le metes más oxígeno, y oxígeno a una alta presión, y facilitas el intercambio gaseoso. Facilitas que esa persona capture oxígeno desde el ambiente. ¿Ya? Esa es una cuestión interesante. Y otra cosa interesante que se desprende de lo que hemos estado hablando hoy día, es que hay muchas personas que cuando hablamos de ir a una montaña, por ejemplo, se dice que la cantidad de oxígeno en las montañas es menor. Y que por eso las personas que van a subir montañas muy altas tienen que llevar oxígeno, etcétera, etcétera. La verdad es que la cantidad de oxígeno que hay en una montaña es la misma. Es un 21%. Es poco lo que varía de aquí a 5.000 o 6.000 metros de altura. Va a ser poco lo que varía. Pero lo que sí cambia es la presión. ¿Qué pasa? Que ese mismo 21% está haciendo menos presión. Y como hace menos presión, es más difícil que ocurra el intercambio. Porque recordemos, el intercambio ocurre gracias a diferencias de presión. Si tú haces que esas diferencias sean bajas, el intercambio se dificulta. Entonces, ese es otro concepto, como les decía, que a veces no se maneja adecuadamente, que tiene que ver con el intercambio gaseoso, en este caso en las alturas. No, las montañas no tienen menos aire, sino que la presión parcial de los gases en las montañas es menor, porque la presión atmosférica es menor. ¿Ya? ¿Dudas, muchachos? No, Misa. ¿Todo perfecto? Bien. Miren, Sí. acuérdense, yo lo que les decía, voy a después consolidar las capturas de las pantallas, de los dibujitos que hice, y los voy a subir por ahora todavía esta semana en Classroom, y ustedes son octavos, así que ustedes ya están con Moodle. Los voy a subir también en Moodle para que puedan descargar y tener los dibujitos. ¿Ya?
yo pienso que ya la próxima semana probablemente podríamos hacer alguna actividad como para ir viendo la posibilidad de poner alguna nota pronto. Así que ya tenemos visto el sistema digestivo y el sistema respiratorio. ¿Ya? Voy a meterme en la plataforma nueva para tratar de generar alguna actividad que nos permita generar, ojalá en un plazo relativamente breve, alguna nota. ¿Ya? Acuérdense además que tienen el libro. En el libro también se habla de estos dos temas, tanto del digestivo como del respiratorio, así que ahí pueden ir profundizando. Bien. Voy a tomar la asistencia, muchachos, que en el fondo tomo una captura de la pantalla y después la paso al limpio. Veo que están todos con nombres reconocibles. ¿Ya? Así que ahí ya tomé la captura. Ya tengo la asistencia, muchachos. Y... perdón, ahí sí. Ahí sí. Ya, si no hay más preguntas, muchachos, ya llegamos hasta acá. Ya, como estoy grabando la clase, también la subo después a Edmodo o bien a la otra plataforma. ¿Vale? Bien, muchachos. Dígame, Amelia, ¿cierto? No, estaba diciendo Moodle, que era otra A la Moodle, otra perfecto. Sí, plataforma. a Moodle. Exactamente. Gracias, Amelia. Bien, muchachos. Llegamos hasta aquí entonces. Nos queda un minutito adentro que es bastante mejor que terminar la clase muy apurado. Que estén muy bien, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Hasta mister. luego. Gracias a ustedes, muchachos. Todo. Muy bien. Hasta luego.